noches, bienvenidos a una nueva entrega de este programa, Pedro Beltrán Informa, y hoy vamos a hablar de música, y vamos a hablar de música en mayúsculas, porque hoy le dedicamos el programa al gran director de orquesta y pianista Daniel Barenboim. Lo vamos a hacer con Moses Beltrán. Comenzamos contigo, Moses, a ver si nos puedes ayudar un poquito más a conocer la figura de este gran artista. ¿Quién es Daniel Barenboim? Pues para empezar, Daniel Barenboim, como bien has presentado, es un gran director y gran pianista del siglo XX y del siglo XXI. Él fue nombrado en el 1991 director de la Ópera de Berlín, no cualquier ópera, la mejor del mundo para ser exactos, y es uno de los y a día de hoy tiene sus 76 años y está componiendo con la misma plenitud que como si tuviese 20 o 30 a día de hoy. ¿Dónde nació? Pues Barenboim nació en Argentina, en Buenos Aires para ser preciso, y luego más tarde hubo varios acontecimientos durante su infancia. ¿Cómo fue su infancia, Moses? Pues no fue cualquiera, fue bastante peculiar, ya que Daniel Barenboim ya empezaba con el piano a profundizarse bastante a los 7 años, pero no cualquier cosa, ya que a los 7 años estaba tocando en uno de los recitales más importantes de toda Argentina, para ser precisos, el Teatro Colón de Buenos Aires, de los más importantes en Argentina, y ahí ya empezó a destacarse como un gran pianista. Y una cosa que pasó después del recital, que hubo mucha controversia con varios periódicos de la zona, es que llegaron a haber periódicos que lo comparaban a los 7 años de edad con Mozart. Periódicos que para ver su nivel a los 7 años como pianista. Y una cosa que destacó bastante en su infancia, que fue la creación del Estado de Israel. Y dirás, ¿en qué puede afectar la creación del Estado de Israel a un chaval de 10 años, un gran pianista? ¿Qué puede afectar? Pues sí, la familia de Barenboim era judía, y como grandes judíos, como muchos judíos de alrededor de todo el mundo, se fueron a Israel, país proclamado con religión judía, y eso no le afectó a Barenboim en el ámbito cultural, que hay gran diferencia entre Argentina e Israel, en el ámbito del idioma. El hebreo es un idioma prácticamente extinguido, hace 2000 años no se habla el hebreo, y el español argentino pues va por España, casi toda Latinoamérica, y el hebreo pues le costó adaptarse bastante, pero más tarde, Barenboim ya a los 14 años, esto le pasó bastante, que se mudó a Estrasburgo y ahí se dedicó más a profundizar en su carrera como pianista, y no solo se dio cuenta de que era un gran pianista, quería empezar a dirigirse su carrera como gran director de ópera, y ahí ya abrió a grandes oportunidades como director de ópera de Berlín y muchas cosas más. ¿Cómo fue su carrera internacional? Pues su carrera internacional no fue cualquiera, ya que a los 18 años ya empezaba a destacar por grandes partes del mundo. Y él, una cosa por la que se destacaría bastante a Barenboim es que llegó a tocar las 27 sonatas para piano de Mozart, dirigiendo y tocando a la vez. Es algo nunca visto prácticamente un director de música, un director de ópera, dirigiendo la ópera a los musicantes y tocando a la vez el piano, para ver su gran dote de habilidades como pianista y como director de ópera. Más tarde su carrera siguió bastante amplia, fue nombrado director de la Orquesta de Chicago, no cualquier ópera, la Orquesta de Chicago, la mejor de los Estados Unidos, y luego en 1991 proclamado director de la Ópera de Berlín, la mejor del mundo, no de Estados Unidos, la mejor del mundo, y luego perdió por simplemente 2 votos la de la Sinfonía de Berlín, para ver su nivel y su carrera internacional amplia que ha sido. La verdad es que sí, impresionante. ¿Qué nos podrías decir de su personalidad? ¿Cómo era Barenboim? ¿Cómo es Barenboim? Pues Barenboim no es como cualquier persona de a día de hoy, ya que es un gran trabajador, y una cosa que se podía destacar de él es que duerme 2 o 3 horas y sigue en plena forma, sigue dirigiendo, tocando el piano en plena forma sin ningún problema. Y una anécdota bastante curiosa de Barenboim es que las 32 sonatas para piano de Beethoven, que no son cualquiera, no duran media hora, llegan a durar 12 horas, casi mediodía, las tocó en una ópera sin fallar ninguna nota, seguidas, y no se durmió, para que veáis
lo capacitado que es, lo trabajador que es. Y una cosa que destacaría este director de ópera es que dirige la ópera sin la partitura. Y es uno de los pocos directores de a día de hoy que hace esas cosas y lo gran genio que es. Hablábamos antes de que nació en Argentina, luego se trasladó a Israel. ¿Qué nacionalidad tiene Daniel Barenboim? Pues la nacionalidad de Barenboim no es cualquiera, naces en un país y tienes esa nacionalidad. Él nació en Buenos Aires, Argentina, de ahí tiene la nacionalidad argentina. Más tarde, durante su infancia, se trasladó a Israel, consiguió la nacionalidad de Israel. Y él, que era un compositor muy movidizo, ópera aquí, ópera allá, consiguió la nacionalidad de España, varias óperas que hizo aquí, y la de Palestina. Sí, y dirás, nacionalidad israelí y nacionalidad palestina, es ahí. Hay muchas peleas a día de hoy entre los palestinos y los israelitas, pero sí es la única persona en el mundo que tiene nacionalidad palestina y nacionalidad de Israel, que son países que están en grandes conflictos y es una cosa curiosa sobre sus nacionalidades. Claro, sí que es curioso, sí. Moses, ¿qué es la orquesta West Eastern Divan? Pues no cualquier orquesta, que fue fundada por él y dirigida por él en todos los casos. Y lo curioso de esta orquesta es que el 50% de la orquesta es israelita y el otro 50% de la orquesta es árabe, que son religiones que se odian mutuamente, y Barenboim lo que quería hacer con esta orquesta es demostrar a la gente que estas dos religiones se podían llevar perfectamente y tocaban juntos en la misma ópera y llegaron a tocar por todos los países asiáticos prácticamente y todas las ciudades árabes y en parte de África también, demostrando que los judíos y los árabes se podían llevar perfectamente, y es una cosa bastante buena de la West Divan. Y tuvo un concierto en Ramallah, la capital de Palestina, bastante curioso porque los israelitas no podían estar ahí, en Pakistán. Y Daniel Barenboim pidió ayuda a quien que estaba en España en ese momento, le concedieron los españoles, Zapatero que estaba en ese momento, la nacionalidad a toda la orquesta entera española para poder hacer ese simple concierto de la West Divan, que es una encantadora orquesta. Qué historia más bonita. Muchísimas gracias, Moses. Has hecho una exposición perfecta que nos ha ayudado a acercarnos mucho más a, bueno, pues a la figura de este gran músico. Gracias. Gracias a ti y a Información TV. Continuamos, lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, estás? buenas noches. Encantado de hacer este programa porque es uno de mis temas favoritos. Creo que necesitaría unos 20 programas más o menos para hacerlo, pero nos vamos a conformar con 2. Vamos a hacer 2, que ya dan para hablar... Poquito, 2 son muy pocos. Daniel Barenboim se merece un año entero de programas. Bueno, tú rentabilizas muy bien el tiempo, así que seguro que sí, nuestros telespectadores van a quedar satisfechos. Sí, trato de hacerlo, sí. Lo primero... Él dice que está buscando el sistema por el cual los días tengan 30 horas, no 24, y que haya muchas más semanas en el año, pero que no lo consigue. Que lo único que puede hacer es eso, dormir 2 o 3 horas diarias, y con eso pues tiene mucho más tiempo, pero que aún así no le da. Y sigue igual, ¿eh? Porque hace 2 semanas en Berlín hizo impresionante, en 4 días, maestros cantores, bodas en el monasterio de Prokofiev, un programa que dices, pero este hombre, ¿cómo puede hacer tanto en tan poco tiempo? Vamos, es una actividad y una energía increíbles, desde siempre, pero bueno, ya tiene 76, ya sigue. Bueno, dicen que cuando uno tiene una pasión, entre el día y la noche no hay fronteras. Con 76, el primer recital lo dio en público a los 7 años. Llevamos 70 años de intensa actividad musical. De intensidad. Y a los 15 años ya era un genio. Bueno, pues vamos a continuar conociéndole un poco mejor. Pedro, antes de nada, vienes hoy vestido para la ocasión, ¿verdad? Sí, pues la camiseta dice lo que estamos diciendo, en definitiva. I can't keep calm, o sea, no me puedo quedar quieto, no me puedo quedar tranquilo, porque yo soy un Barenboim. Pues sí, no se puede estar quieto, ¿no? Dicen un poco la expresión esta un poco bruta de un culo de mal asiento. Sí, pues sí, así es. Muy bien. Otra cosa que casi es tan extensa como la carrera de Barenboim es el decorado de hoy. Pues el decorado es insuficiente y muy pequeño. Y los objetos a exhibir también, porque he tenido que hacer una selección. Bueno. Porque tengo todos y cada uno de los discos que ha grabado Barenboim, no se me ha pasado ninguno. Y son unos cuantos a lo largo de una extensa carrera. Claro. Y aquí he tenido que traer, desgraciadamente, una selección. También debo indicar a los telespectadores que esto lo hacemos
para invitarles a profundizar más, claro. a que se compren o encuentren en YouTube los objetos aquí exhibidos y que a partir de ahí profundicen más en la figura de este genial director de orquesta y pianista. Y que además tendremos un segundo programa en el cual no solo hablaremos de los objetos, que ya los hemos introducido aquí, sino que profundizaremos más en la vida y obra de Barenboim. Es decir, que esta es una pequeña parte de lo que será luego el segundo programa. Muy bien. ¿Qué pues hemos traído? allá. Bien, aquí tenemos un póster de Barenboim y al lado su gran maestro, Furtwängler, al que él sigue en buena parte y del que aprendió la dirección de orquesta. Con 12 años ya. Con 12 años Barenboim ya quería ser director de orquesta y quería además dirigir Bruckner, muy concretamente. Más objetos, pues alguna de las obras maestras. Lo más importante de Barenboim, a mi juicio, son las sinfonías de Bruckner. Aquí tenemos las sinfonías de Bruckner, que está en el antiguo LP. ¿Por qué en el LP? Porque los he guardado como recuerdo. Es lo único que he guardado. Estas sinfonías de Bruckner las tuve que comprar 3 veces porque se rayaban, de pasar la aguja del disco tantas veces se rayaban, la de comprar las nuevas, y aquí tengo. Y tenemos aquí al lado, si la cámara quizás pueda enfocar, porque tenemos todo Barenboim y Bruckner en las 3 versiones. Bueno, por supuesto las banderas de Israel, porque ante todo Barenboim es israelí, antes de que cualquier otra cosa. Y tenemos la primera edición que grabó de las sinfonías de Bruckner con la Sinfónica de Chicago, en mi opinión la mejor, luego con la Filarmónica de Berlín y por último ya muy reciente con la Staatskapelle de Berlín. Y aquí las mismas con la Staatskapelle de Berlín pero en versión DVD. ¿Qué más cosas tenemos? Las sonatas para piano de Beethoven, algo en lo que destacó y destaca muchísimo. Allí tenemos el Tristán y Solda con la Filarmónica de Berlín, que es una grabación absolutamente impresionante. Parsifal, la última ópera de Wagner, también con la Filarmónica de Berlín. Richard Strauss con la Sinfónica de Chicago. Wozzeck, una ópera soberbia dirigida por la Staatskapelle de Berlín. Elektra, maestros cantores, varias cosas más. Y luego hemos traído objetos individuales que si nos da tiempo los exhibiremos todos. Ajá. Bueno, pues si te parece vamos a comenzar con todas esas recomendaciones que, como decías, son muy útiles para que nuestros telespectadores puedan guiarse a la hora de adquirir CDs, películas, documentales que puedan introducirles un poco más en la vida de este gran músico. Muy bien. Pues esta es la sinfonía número 9 de Bruckner con la Filarmónica de Berlín. Y todos tenemos un disco favorito, o algunos una canción favorita. Pues este es mi disco favorito. Este es el disco que más veces he escuchado en mi vida y la mejor versión, en mi juicio, de la novena de Bruckner, con diferencia. Y claro, ya me lleva a escuchar este disco, hace que no escuche ya otras versiones, porque siempre acudo al mismo. Es, insisto, mi disco favorito. Y este es mi segundo disco favorito, que el segundo es la octava de Bruckner, también con Barenboim y la Filarmónica de Berlín. Dentro de la serie que tiene con Berlín, estos son los 2 mejores. Para mí las otras están mejor, en general, con alguna excepción, en la serie de Chicago. Siguiendo con más objetos, pues hemos traído un libro de Barenboim, pero en audio, en versión audio o libro para escuchar en el coche, que concretamente dice: la fuerza de la música y el sonido es la vida. Bueno, está en alemán, pero también se puede adquirir, por supuesto, en otros idiomas. Y creo que es una excelente opción para olvidarnos de las estupideces y tonterías que escuchamos en la radio constantemente, porque la radio española creo que es la peor de Europa y además la idiotez del fútbol predomina. O sea, a mí me espanta que los domingos por la tarde uno no solo puede escuchar fútbol. Y realmente considero que el fútbol pues, es una manera de embrutecer a la gente, y esto es bastante mejor que el fútbol, ¿eh? Bueno, Con pues esto uno se hace culto. Los audiolibros como opción. Sí, como opción para evitar las estupideces de la radio y concretamente la majadería del fútbol. Bueno, y aquí tenemos el muro, el famoso muro de Berlín, que tuvimos alguna pequeña discrepancia en un debate reciente. ¿Por qué he traído el muro de Berlín? No lo he traído por nuestra discrepancia, que conste que no ha sido por eso. Lo he traído porque Barenboim dio el concierto con la Filarmónica de Berlín el día que cayó el muro. Cuando cayó el muro, construido por los soviéticos, Barenboim dio un concierto para los alemanes de la otra Alemania, de la Alemania comunista. Y aquí tenemos en la foto cómo ya van entrando, y es en noviembre de 1989, por supuesto con la Filarmónica de Berlín. Bueno, más objetos, Barenboim, Mozart. Esto es impresionante porque son los 27 conciertos para piano de Mozart y Barenboim actúa a la vez de pianista y de director. Porque él es tan genial como pianista y director. Es músico, en definitiva, y ninguna de las 2 facetas prevalece sobre la otra. Las 2 son igual de geniales.
Y aquí tenemos una curiosidad, porque es el Simón Bocanegra, pero con Plácido Domingo, que en lugar de ser tenor pasa a ser barítono, que es una cosa bastante rara. Sí. Es una grabación reciente, con la evolución vocal de Plácido, que a mí no me gusta mucho Plácido Domingo, por cierto, pero en fin, eso se ha dicho de paso. Aquí tenemos nada menos que la conmemoración de los 50 años en el escenario de Barenboim. ¿Por qué 50 años? Porque cuando tenía 7 años dio su primer concierto en el Teatro Colón, que era entonces el más prestigioso de toda América, y bueno, conmemora que ha cumplido 50 años allí. Y este es el famosísimo concierto de Año Nuevo de Viena, sí, que tanto ven los espectadores por la tele, pues también lo ha dirigido Barenboim. Lo dirigió en el año 2009, aquí tenemos el primer año que lo dirigió, y en el año 2014. Y si hablábamos antes de mi disco favorito, pues ahora vamos a mi DVD favorito. Y mi DVD favorito es esta versión de Tristán y Isolda de Barenboim con Jean-Pierre Ponel, que tuve el placer, inmenso placer, diría, de escuchar 4 veces en Bayreuth. Y me sobrecogió muchísimo y me emocionó muchísimo, y desde entonces es, desde luego, es la obra más intensa que uno puede hacer sobre el romanticismo y el amor. No hay nada más pasional que esto, nada, absolutamente nada, ninguna novela, ninguna película. Esto es lo que más profundiza. Y aquí tenemos otra vez a Barenboim con Tristán y Isolda, porque lo ha grabado en DVD nada menos que 3 veces. 3 veces. 3 veces en DVD, sí. Pero para mí esa sigue siendo la primera. Ajá. Y curiosamente el árbol que había en la puesta en escena se parece mucho a los árboles de la plaza de Gabriel Miró. Sí. Sí. Bien, 3 veces, nada menos que 3 DVDs, los otros también muy recomendables, uno de Bayreuth y el otro de La Scala. Las sonatas para piano de Beethoven, que es una de sus especialidades. La anécdota que contaba antes mi hijo Moses consiste en que un día a las 10 de la noche, Barenboim le dijo a los miembros de la English Chamber Orchestra: voy a tocaros las sonatas de piano de Beethoven ahora. Eran las 10 de la noche, insisto, habían terminado un concierto. Digo, vamos, vale, y el hombre empezó, dijo, las voy a tocar todas. Claro, la gente se iba cansando, se iba quedando dormida, pero no, él aguantó hasta las 10 de la mañana sin dormirse y sin fallar una nota en las 32 sonatas, que son 12 horas de música. Lo muestra de la genialidad, porque Barenboim es un genio, simplemente es el mayor genio que ha habido en cuanto a dirección de orquesta y piano en la historia. Y aquí tenemos con la maravillosa y extraordinaria Filarmónica de Berlín, pues en DVD, los últimos conciertos. Y este es el aniversario, el 70 cumple de Barenboim, el concierto que se hizo en homenaje a su 70 cumpleaños, aunque en realidad no parece que los tenga. No digo por el aspecto físico, que en cualquier caso es muy bueno, no, sino porque intelectualmente sigue siendo una persona muy joven. Y lo que importa es más ser joven intelectualmente que físicamente. Desde luego. Y esto es una maravilla increíble, porque Barenboim se ha atrevido, nadie se ha atrevido a hacerlo nunca, él lo ha hecho, que son los 5 conciertos para piano de Beethoven, a la vez como pianista y director. Si eso es difícil con Mozart, pues imagínate con Beethoven, sobre todo el quinto, el emperador. Pues no, él lo toca y a la vez lo dirige. Eso no lo ha hecho nadie, y él lo ha hecho 3 veces. Esta es la versión en DVD. Parsifal, la última ópera de Wagner, en una producción reciente, que es... Barenboim hace un Wagner como no lo hace nadie. Bueno, la verdad es que todo lo hace como no lo hace nadie, es el mejor en todo. Dicho desde la pasión, desde la admiración, y quizás desde pues, ese afecto extraordinario que se podría decir, porque claro, a mí Barenboim fue el que me descubrió la música. Cuando yo tenía 16 años de edad escuché las últimas sonatas para piano de Beethoven y dije, esto es algo muy especial. Y desde entonces, pues de los 16, ahora no voy a decir cuántos van, pero van unos cuantos, Barenboim ha sido mi ídolo absoluto. Esta es la mujer de Barenboim. La segunda mujer, la primera falleció, sí, y Elena, que es una excelente pianista, Elena Baskirova, dirige el Festival de Música de Cámara de Jerusalén. Y aquí tenemos un disco relativo al Festival de Música de Cámara. Por cierto, los Barenboim tienen 2 hijos, el primero ha salido cantante de rock, cosa que a los padres no les importa, y el segundo es un famoso violinista. Este es un concierto que tiene muchísima historia, porque como comentaba antes mi hijo Moses, es un concierto que se da en Ramallah, la capital de Palestina, y para que pudieran acceder allí al concierto, el presidente Rodríguez Zapatero, entonces presidente de España, dio pasaporte español a todos los miembros de la orquesta para que pudieran entrar. Concierto dado en la capital de Palestina, y como ha dicho Moses, un hecho destacadísimo, que es que Barenboim es a la vez... Histórico. Sí, histórico, pero que Barenboim a la vez, como he dicho, es la única persona del mundo que es a la vez israelí y palestino. No hay otro caso igual, es único, no hay nadie que sea así, porque a nadie le han dado las 2 nacionalidades. Aquí tenemos precisamente la orquesta Western Symphony Band, una creación de Barenboim como un proyecto de paz.
¿no? Y en cualquier caso una orquesta también excelente, mitad músicos israelíes, mitad músicos de países árabes. Muy patrocinada y muy ayudada por el Gobierno de España y la Junta de Andalucía. Jacqueline Dupré fue la primera esposa de Barenboim, fallecida con 42 años, era la violonchelista mejor del mundo, pero desgraciadamente falleció. Y esto es de lo más excelso, que es nada menos que las sonatas para piano de Mozart por Barenboim, porque Barenboim es especialista también, como lo es en todas las cosas, pero es el mejor intérprete de Mozart. Este es un libro de Barenboim hecho... Vamos a los libros ahora, ¿no? Sí, vamos con libros, sí. Este es un libro hecho con un intelectual palestino que es Eduard Said, que trata de analizar también los problemas entre Palestina e Israel, formas de convivencia, etc. Bien, seguimos con más cosas. Un libro sobre Jacqueline Dupré, la primera esposa de Barenboim. Y aquí tenemos un libro del propio Barenboim, que es La música acelera el tiempo. Está en inglés, pero hay también versiones en español, ¿eh? Sí. Están traducidos a varios idiomas, se encuentran también en Kindle, de Amazon, a precios ridículos, 3-4 euros. Y los libros que tiene Barenboim, los suyos, son excelentes. Aparte de escribir música, escribe libros sobre música, evidentemente, no sobre otra cosa. Una vida para la música, quizás sea el mejor, y esta versión es española, es la traducción española. Bien, seguimos con más cosas. Este es el último libro que ha escrito Barenboim, que se llama Todo está conectado. Aquí tenemos, por cierto, a Barenboim, bastante más joven, un poquito más que la foto de la portada. Hay una anécdota muy graciosa. Cuando Barenboim tenía 16 años, dio un concierto, un recital en Valencia. Sí. Y todo el público admiraba, en fin, además Barenboim no es muy alto, bueno, me decía el chiquete este, fíjate. Y entonces se puso enfermo el director de orquesta de la Orquesta de Valencia, y al día siguiente dijo Barenboim, bueno, yo dirijo también, no pasa nada, yo si queréis dirijo el concierto. Y dirigió el concierto. Con lo cual, pero fíjate, pianista, director... ¿Ha estado alguna vez, imagino que lo más cerca que ha estado de aquí es en Valencia? Sí, su mujer sí que ha estado aquí varias veces. Elena Baskirova ha tocado en Alicante en 3 o 4 ocasiones. Y el padre de Elena Baskirova, Dmitri Baskirov, gran pianista ruso, también ha tocado. A mí me contaba Dmitri Baskirov, me decía, es que es un genio, es que no te puedes imaginar. Yo le digo, Barenboim, o Daniel, vamos a ensayar un poco. No hace falta, hombre, déjalos y tal. Dice, es que se sentó el otro día en Moscú a tocar y llevaba 2 semanas sin tocar el piano. Y llega ahí y se sienta y lo toca todo de memoria. Dice, es que además apenas duerme. Si es que no duerme. Dice, mi hija me dice que no duerme, que 2 o 3 horas, pero duerme 2 o 3 horas y no está cansado. Dice, yo necesito 8 horas y no estoy agotado. Bueno, esto es Una vida en la música, la que tenemos antes en la versión española. Y aquí tenemos una película sobre Bruckner, porque es raro que haya una película sobre Bruckner, es la única que hay, que es el compositor favorito de Barenboim, y el mío también. Y un libro sobre Bruckner de Jos Balan. Y aquí tenemos una cosa curiosa, que es una película que yo voy a no recomendar. Porque lo que pasa es que es conocida, se ha hecho en los cines, y lo que me gustaría decir a los telespectadores es que la historia que cuenta esta película es completamente fantástica, inventada. ¿Cuál es la historia? Pues la historia se llama Hilary and Jackie y está relacionada con este libro que escribe la hermana de Jacqueline Dupré. Jacqueline Dupré, como hemos dicho, es la primera esposa de Barenboim. Y su hermana, una vez fallecida Jacqueline, pues escribió un libro con el objeto, lógicamente, de ganar dinero. Claro. Se inventó una historia fantástica que no se corresponde en absoluto con la realidad y del libro sacaron una película. La película ha tenido bastante éxito comercial, pero aparte de que me parece malísima, es que se inventa la historia, es que es falso. Todo lo que está contando, en buena parte, es falso. ¿Qué es lo que no coincide con la realidad, Pedro? Pues lo que no coincide con la realidad es algo tan extremo como que la mujer de Barenboim se acostaba con el marido de Hilary. Quiero decir, en fin, es que hay una serie de cosas que la propia imagen que da de Barenboim es completamente alejada de la realidad y de nada, o se lo presenta como una persona absolutamente fría, sin sentimientos, sino esto está hecho para vender, para ganar dinero, para vender copias y ya está. Y mira, voy a sacar una cosa que es bastante infrecuente y que no la he sacado nunca, que es un libro que escribí yo en 1997, tenía entonces 25 años, para la CAM, que es la historia de la sinfonía. ¿Y por qué lo escribí este libro? Pues inspirado por Barenboim, porque fue el que me dio la fuerza, y me la ha dado siempre, y me la sigue dando ahora, con sus versiones de los distintos compositores, para decir, bueno, pues yo tengo que hacer también mi propia modesta aportación, y la CAM me lo publicó. Bueno, pues no sé si se nos ha ido ya el tiempo con tanto objeto.
Estamos fuera de tiempo ya, pero yo creo Pues que está justificadísimo que hayamos hecho esa extensa pues presentación. la semana que viene, en la de todos esos continuación, objetos. nos extenderemos mucho más y ya no hablaremos de los objetos, puesto que los hemos introducido ya hoy. Danos un avance de lo que hablaremos la próxima semana. Vida y obra de Barenboim y las características principales de su extraordinario arte como director de orquesta y pianista. Muy bien, pues impacientes estamos. Gracias, Pedro. Gracias a ti siempre a Información TV. Volvemos la próxima semana con otro programa sobre Daniel Barenboim y bueno, pues en él hablaremos de su vida y también de su obra. Hasta entonces.